Tres escalofriantes historias reales del campo, secretos ocultos y horrores malditos revelados en un pequeño pueblo rural de México, donde la modernidad apenas había dejado su huella, se susurraban tres historias escalofriantes. Entre ellas, la más inquietante era la de doña Elena, una anciana de 75 años que habitaba una casa antigua, cuyas ventanas estaban cubiertas con telarañas y cuyas puertas crujían como si guardaran secretos olvidados. Cada noche, mientras los cerros verdes se sumergían en la oscuridad, su vida se entrelazaba con el temor de los vecinos. Desde la muerte de su esposo, doña Elena se había vuelto un alma solitaria, pero la soledad se transformó en desconfianza, y su sombra se tornó más densa cuando los murmullos sobre su supuesta conexión con la brujería comenzaron a crecer. Los niños desaparecían, uno tras otro, y cada madre, antes amable, ahora evitaba su mirada. A las noches, los llantos eran solo ecos y risas que se apagaban ante la llegada de su figura. La atmósfera en el pueblo se había vuelto gélida. Los rostros de quienes habían sido amigos se tornaban helados, y el miedo hacía que las miradas fueran más hurañas. ¿Una bruja la retaba? No. Simplemente era la expresión del horror que llevaba consigo, un horror forjado por historias ancestrales, ancestrales como los cerros que los rodeaban. No te acerques a su casa, decían los niños, sus ojos brillando con terror infantil. El jardín, lleno de flores hermosas, era solo un disfraz para ocultar el abismo que se posaba dentro de ella. Una tarde, María, la madre de uno de esos niños desaparecidos, buscó a su hijo, quien había estado jugando en el jardín de doña Elena. Al llegar, vio a su pequeño llamando desde la vereda, pero a su lado, una sombra misteriosa parecía sonreír burlonamente. El horror la abrumó, y un sudor frío le recorrió la espalda. Un golpe en la puerta de doña Elena, como un resorte presionado, la hizo saltar. Cuando abrió, encontró nada. Solo el eco de su propia respiración. Esa noche, ella se vio atrapada entre la balanza de lo real y lo sobrenatural, preguntándose si la realidad se había trastornado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos aquella noche, mientras las sombras danzaban en las paredes, doña Elena sintió una presencia. Un niño, pequeño y pálido, apareció en un rincón. Su rostro era difuso, como una mancha en una pintura desgastada, y sus ojos negros destilaban una desesperación congelada. El niño murmuró algo ininteligible y el aire se tornó helado. El corazón de doña Elena retumbaba como un tambor en su pecho, y ella sabía en ese instante que la oscuridad traía consigo secretos que deseaban ser revelados. Tragándose el miedo, se preguntó, ¿quién era ese niño? ¿Qué historias de su familia estaban enterradas bajo aquellas flores? Mientras el pueblo se preparaba para una búsqueda frenética, la anciana comprendió que las desapariciones estaban conectadas a su historia, y que había una puerta que jamás se había atrevido a cruzar. Ahora, debía desentrañar la verdad antes de que la sombra del pasado la atrapara, llevándola a enfrentar los horrores que había dejado olvidados. Con cada palabra, el susurro del viento la envolvía y la invitaba a descubrir un mundo que había permanecido sellado por demasiado tiempo. ¿Podrá doña Elena enfrentarse a su destino, o habrá un precio que pagar por el conocimiento que busca? La noche se cernía sobre el pueblo, y las preguntas se agolpaban en su mente, sabiendo que la verdad podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. Doña Elena se levantó de su silla, temblando pero decidida. Las imágenes del niño pálido seguían retumbando en su mente como ecos de un pasado que no podía ignorar. Sabía que debía salir al jardín,
al lugar donde las flores parecían cobrar vida en su mente, donde cada pétalo escondía un secreto maligno. Tomó su chal, lo envolvió alrededor de sus hombros y se adentró en la noche, la luna llena brillando intensamente, como si observase sus movimientos. En cuanto cruzó el umbral de su puerta, el aire se volvió pesado, cargado de una tensión palpable. Los árboles parecían susurrar, como si antiguos espíritus de la tierra le advirtieran que no se atreviera a avanzar. Pero un impulso la guiaba hacia el centro de su jardín, donde las flores de colores vibrantes florecían en un contraste inquietante con la oscuridad que las rodeaba. Se detuvo junto a una rosa roja, y fue en ese momento que la tierra tembló ligeramente, un leve murmullo de advertencia. ¿Por qué no puedo dejarlo ir?, se preguntó ella en voz alta, mientras una serie de recuerdos atormentados invadían su mente. Recordó a su marido, las risas de los niños que solían correr por su jardín, las grandes reuniones familiares que habían anclado a ese lugar en su corazón. Todo eso había cambiado con una simple sombra. Una sombra que ella misma había desatado. Mientras comenzaba a cavar en la tierra, el sudor brotaba de su frente y una sensación de angustia la envolvía. Desde hacía años, había evitado abordar lo que había enterrado, un pacto que la había atado en cuerpo y alma, una promesa hecha en medio de desesperación. Cada empuñadura de su pala parecía interrogarla, ¿qué precio había pagado por recuperar lo que había perdido? La tierra era dura y seca, pero Elena seguía sin detenerse. La necesidad de desenterrar los secretos tan profundamente enterrados la empujaba, incluso cuando sus manos comenzaban a sangrar. Un grito resonó en la distancia, un lamento que la hizo helar de temor. Era un lamento conocido, una voz familiar. Se detuvo un instante, perturbada. ¿Sergio?, murmuró, recordando a su hermano desaparecido hace años. Las leyendas a menudo hablaban de él, del sacrificio que ella había hecho para protegerlo. La atmósfera era opresiva y el aire se tornó tan frío que sus labios temblaron. Entonces, en el intenso silencio, escuchó el murmullo del niño otra vez, cada vez más claro, ayúdame, era una súplica desesperada que resonaba en sus oídos. Las palabras la arrastraron a un abismo emocional del cual no estaba segura de poder escapar. Con un último esfuerzo, doña Elena finalmente desenterró un pequeño cofre de madera, cubierto de polvo y raíces. Lo abrió lentamente, cada bisagra crujía como si le advirtiera sobre el contenido. Dentro, encontró objetos familiares, juguetes, dibujos y un pequeño medallón que pertenecía a su hermano. Todo lo que había amado y perdido en ese jardín maldito. Al tocar el medallón, la visión de su hermano se apareció ante sus ojos, una imagen cubierta de sombras y rencor, cada vez más oscura. Elena, tu elección. La voz temblorosa del niño resonaba en el aire helado, mezclándose con el viento nocturno. Se dio cuenta de que había desatado algo que no podría controlar. Mientras se levantaba, el jardín parecía cobrar vida a su alrededor, las flores comenzaron a marchitarse, y el grito de su hermano se alzaba más fuerte, llenando el aire con una advertencia terrible. ¿Había hecho lo correcto al desenterrar esas verdades? ¿Acaso su búsqueda por la redención solo había abierto una puerta que debía permanecer cerrada? La oscuridad se cernía sobre ella como un monstruo al acecho, esperando el momento justo para devorarla. Una risa fría brotó del interior del cofre, un sonido aterrador que atravesó la noche. Doña Elena retrocedió, dándose cuenta de que los secretos enterrados no solo revelaban el pasado, sino que también podían destruir el futuro. Podría enfrentar lo que había desatado, o estaría condenada a vivir eternamente con el horror de su elección. La risa adquirió matices más siniestros, resonando en cada rincón del jardín. Este solo era el comienzo de una revelación terrible. El jardín se tornó un laberinto de sombras. Las flores, que un día fueron símbolo de vida y alegría, ahora parecían cerrarse, como si la oscuridad hubiese cobrado posesión de cada pétalo. Doña Elena estaba paralizada, el cofre en sus manos, su corazón latía con fuerza mientras el aire se volvía cada vez más denso. Se sintió atrapada en una red de secretos que amenazaban con ahogarla.
El grito de su hermano reverberaba en su mente, y la risa malévola del cofre resonaba como un eco burlón. Para su horror, las palabras resonaron en su interior: Elena, tu elección. Lo que había desenterrado no solo eran recuerdos, sino manifestaciones de su culpa, el costo del pacto que había sellado. De pronto, un viento helado golpeó su rostro, llevando consigo el murmullo del niño. Ayúdame. La súplica sonaba más urgente, casi como un grito. La tierra bajo sus pies vibró violentamente, sintió que el suelo podría abrirse y devorarla en cualquier momento. Con cada latido de su corazón, se sentía más desgarrada entre el deseo de ayudar a Sergio y el terror de lo que eso podría significar. La piel se le erizó al recordar la advertencia que había ignorado durante tanto tiempo. Nunca lo vuelvas a mencionar. Había jurado olvidar, pero estaba cada vez más consciente de que había tomado una decisión equivocada al intentar atenuar su dolor con magia oscura. Un crujido en los arbustos la sobresaltó. Una sombra se movió entre las flores marchitas, y su instinto le gritó que retrocediera. No estás sola, susurró una voz grave y profunda. Era una voz olvidada, de alguien que había estado presente en su infancia, alguien que ella había querido olvidar. ¿Quién eres?, preguntó, con un hilo de valentía, a pesar de la terrorífica presión que sentía en su pecho. Por toda respuesta, la sombra emergió, una figura difusa, el rostro distorsionado por el rencor. Has profanado lo que debías proteger, dijo la figura, cada palabra era como un cuchillo afilado. La imagen de Sergio, y otros que había perdido en el camino de su vida, comenzó a mezclarse, formando un collage de rostros tristes y resentidos. Elena se sintió atrapada entre el amor y la culpa. De repente, todas las historias familiares sobre sacrificios y pactos la inundaron. El precio que había pagado ahora estaba claro: el espíritu de su hermano volvería a ella, pero no en la forma que ella había anhelado. ¿Y si nunca te hubiera buscado?, preguntó, su voz apenas un susurro. La figura se rió, una risa que reverberaba en su interior como si cada nota fuera un recuerdo doloroso. Lo sabías, no hay salida, respondió la sombra, acercándose. Doña Elena sintió que las flores a su alrededor murmuraban, pero comprendió que no eran palabras de aliento, sino advertencias resonando como un eco lejano de sus propios miedos. Los ojos de la figura la atravesaron. Ya no era solo sangre y piel, era el remanente de un deseo roto. Ellos están aquí, Elena. Los que perdiste, aquellos que elegiste olvidar. Ahora son parte de lo que has desatado. Antes de que pudiera reaccionar, el cofre comenzó a vibrar intensamente, lanzando destellos de luz que iluminaban el jardín como si estuviera vivo. Los rostros de sus seres queridos aparecieron, desgarrados y llenos de ira, y el llanto creció como una tormenta. «Ayúdame», clamó nuevamente la voz de Sergio, pero este no era el niño que Elena recordaba. Era el reflejo de la angustia que la había perseguido durante años, un recordatorio de que el pasado nunca muere realmente. Con una determinación revivida, doña Elena se dio cuenta de que debía enfrentar lo inevitable. Tal vez no podría salvar a su hermano, pero aún había tiempo para cerrar esa puerta. Alzó la mirada hacia la luna, resolviendo deshacer su pacto, pero el jardín comenzó a temblar con más fuerza, y las flores gritaron en un susurro cúbico: ¿y si eso ya no es posible? En ese instante, los susurros de los muertos y la risa de la sombra resonaron en su mente, mientras el eco de su elección aún retumbaba. El grito de su hermano se intensificó, convirtiéndose en un lamento desgarrador. ¿Podría realmente deshacer lo que había hecho, o el jardín había reclamado por completo su alma? Mientras la tierra comenzaba a abrirse, Elena sintió el abismo llamándola. La sombra se abalanzó hacia ella en un movimiento veloz. ¿Qué haría ahora que el tiempo se acababa? El destino de su alma, y la de su hermano, pendía de un hilo. Elena cerró los ojos, sintiendo el aire helado que la rodeaba. La presión sobre su pecho era insoportable, como si el propio peso del pacto la estuviera aplastando. Sus pensamientos eran un caos, la risa burlona resonaba en su mente mientras la sombra se acercaba, oscura y voraz.
Todo lo que has amado, lo has perdido, susurró la figura, alzando una mano que parecía hechas de sombras y memorias rotas. La sensación de su aliento frío al tocar su piel le hizo estremecerse. La imagen de Sergio, su rostro distorsionado por el sufrimiento, comenzó a cobrar vida ante ella. La angustia y la desesperación lo transformaron en un ser que le producían más miedo que el propio espectro que tenía delante. Con cada latido de su corazón, escuchaba el eco lejano de sus decisiones pasadas. Debo hacerlo, debo deshacerme de esto, pensó, mientras el cofre vibraba erráticamente, como si layos atrapados quisieran liberarse. La noche estaba viva, los árboles crujían y el viento susurraba secretos olvidados. Elena alzó la mirada hacia la luna que titilaba a través de las nubes. Había demasiada luz, iluminaba el jardín, pero también revelaba el horror que había desatado. No puedo dejar que esto continúe, se dijo, enseñando una fortaleza que no sabía que aún poseía. La sombra se rió, una risa profunda y amarga que reverberaba en todo su ser. ¿Qué crees que lograrás? No puedes simplemente cerrar la puerta que has abierto, le advirtió, avanzando un paso más. Las flores marchitas comenzaron a revivir, pero no en un bello espectáculo de colores, sino en un despliegue grotesco. Sus pétalos se convirtieron en rostros que gritaban, clamando por su dolor. «Basta», exclamó Elena, ahora con más firmeza. Con un movimiento decidido, abrió el cofre, la luz estalló a su alrededor como una explosión de energía. En ese momento, todos los rostros se congelaron, mirándola con una mezcla de rencor y súplica. «Sergio», gritó, buscando entre aquellos rostros la esencia de su hermano. «No voy a dejarte aquí». No esta vez, pero justo en el instante en que su grito quebró el lamento del jardín, una profunda voz resonó a su alrededor. «El jardín no perdona. Tampoco olvida». Fue como si las raíces del mismo suelo donde estaba de pie se retorcieran, enfrentándola. La sombra se transformó, adoptando la forma de figuras de su familia que habían partido, manifestándose en las flores y el viento. Las murallas de su memoria se desplomaron ante el horror que había creado. Los rostros se retorcían en un remolino de traición. «Te rechazamos, Elena», chillaron en un eco ensordecedor. «Te traicionaste a ti misma». La angustia subió por su pecho como una serpiente enroscándose, y en ese instante sintió que su propia sombra se separaba de ella. «No, no, esto no puede ser». Se dio vuelta, y allí estaba, la figura del rencor, más clara, más definida, mostrándole lo que había perdido. Desde lo profundo del cofre, las voces de su familia y su hermano resonaron: «Ayúdame». Pero ahora no era solo una súplica, era una advertencia. Algo oscuro latía en el jardín, un poder que ella había desatado sin comprenderlo. «Debo acabar con esto», murmuró, mientras su corazón palpitaba cada vez más rápido. Las raíces del jardín comenzaron a buscarla, a retenerla, y de pronto sintió que el suelo se hundía, como si el abismo en el que había caído no tuviera fondo. En ese instante, la sombra se abalanzó hacia ella, y el mundo se tornó negro. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a su hermano? Los ecos de su elección aplastaban su alma, pero había una verdad que debía enfrentar. Mientras el jardín se cerraba sobre ella, una pregunta resonó en su mente: ¿sería capaz de sacrificarlo todo por una segunda oportunidad? La oscuridad la devoró, y la risa burlona del cofre se convirtió en gritos. Doña Elena comprendió que su batalla apenas comenzaba. En la penumbra, un nuevo susurro la invadió: la decisión final está por venir. Elena sintió como el frío la envolvía completamente. La oscuridad parecía tener vida propia, disolviéndose en el aire y buscándola, llamándola hacia el abismo. Mientras su mente luchaba por concentrarse, el eco de su propia voz seguía resonando en su cabeza: ¿sacrificarlo todo? Con un último esfuerzo, forcejeó contra la presión opresora que la mantenía atrapada. «No voy a ceder», pensó, abriendo los ojos de golpe. El jardín estaba allí, pero ya no era el mismo, se había transformado en un mar de sombras vibrantes que danzaban frenéticas a su alrededor.
Las figuras distorsionadas flotaban cada vez más cerca. Elena podía sentir sus gélidas miradas fijas en ella, llenas de odio, rencor y desesperación. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando en el aire helado, pero solo obtuvo risas sombrías como respuesta. La luz del cofre seguía pulsando, intencional, como si quisiera revelarle algo más que heridas. Pero en vez de eso, lo que aparecía ante sus ojos eran recuerdos fragmentados, visiones de su infancia, de momentos felices ahora mezclados con esos rostros retorcidos. Cada imagen era como una puñalada fría que le cortaba el aliento. Elena. Sonó la voz de su hermano. Ella se volvió y, aunque la voz era débil, estaba presente. Con fuerza, se aferró a esa conexión, buscando la esencia de Sergio en medio de la tormenta de horror que la rodeaba. Estoy aquí, Sergio. Voy a salvarte. Al pronunciar estas palabras, sintió que algo grande y oscuro respondía, como si el jardín entero reaccionara a su determinación. Las sombras comenzaron a retorcerse, su risa se transformó en un grito de ira. Las plantas tomaron vida, las raíces levantándose del suelo como tentáculos. Las flores convertidas en rostros la miraban, y susurraban al unísono, tú elegiste esta vida. Por lo tanto, eres parte de nosotros. Elena sintió que su piel se erizaba, el horror se apoderaba de ella. No. No soy parte de ustedes. No me llevarán. Con cada palabra, la fuerza crecía dentro de ella. La energía del cofre parecía fluir a través de su cuerpo, como un fuego que la llenaba de valentía. Si quieren que participe, entonces que me escuchen, exclamó, plantando los pies firmemente en el suelo. La luz del cofre se hizo más intensa, envolviéndola en un halo brillante. De repente, el tiempo se detuvo. En ese segundo eterno, su voz resonó fuerte y clara, libero a mi hermano del dolor. Corto los hilos de este pacto maldito. Mientras el eco de su declaración aún retumbaba en el aire, la tierra tembló bajo sus pies. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin que se llevaran algo en el camino. Tú no puedes escapar de tu herencia, Elena, resonaba una voz gélida. Fue ahí cuando sintió que algo esencial dentro de ella se desgarraba, como si las raíces del jardín quisieran sostenerla para siempre. Con el alma desgarrada y el corazón apesadumbrado, se encontró sola en la penumbra. La voz de su hermano era apenas un murmullo ahora. Ella se dio cuenta de que esta lucha apenas comenzaba. ¿Por qué no pueden dejarme en paz?, murmuró, antes de que un nuevo grito proveniente del cofre hiciera eco en el aire. Volverás a lo que te pertenece. El ritmo de su corazón se aceleró. Miró a su alrededor y vio que la luna había desaparecido, dejando todo en una oscuridad impenetrable. Un instante de calma, pero el eco de risas burlonas comenzó a retumbar, envolviéndola de nuevo. Aterrorizada, comprendió que no solo luchaba contra el jardín, sino contra un destino implacable. ¿Sería capaz de liberarse de su pasado o acabaría atrapada aquí para siempre? La pregunta pesaba sobre ella, y una sensación de fatalidad se cernía en el aire. El jardín la había marcado, y el precio que tendría que pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginó. La última sombra se tornó ante ella, dibujando una sonrisa cruel, el verdadero terror apenas está por comenzar. Elena se dejó caer de rodillas, el suelo parecía retorcerse a su alrededor mientras la oscuridad se apoderaba de cada rincón de su mente. El grito del cofre resonaba en sus oídos, como un tambor que marcaba el pulso de un destino que no comprendía del todo. Silencio. Era un silencio que aplastaba, un eco de su propia desesperación. La risa cruel de las sombras vibraba con fuerza. Ella cerró los ojos, intentando bloquear el sonido, pero esas risas se convertían en un susurro cercano, una marea que la arrastraba con fuerza. Cuando los abrió nuevamente, una figura se destacaba entre las sombras, un ser de ojos llameantes y una sonrisa torcida. ¿Te gustó nuestro pequeño juego?, preguntó, su voz era como el crujir de hojas secas bajo un pie descalzo. Es solo el principio, Elena.
No tengo nada que ver contigo, respondió ella, su voz temblorosa pero firme. Sin embargo, en el fondo sabía que las sombras habían despertado algo en ella, algo que estaba enredado con su historia familiar, algo que la ligaba al horror. Las figuras a su alrededor comenzaron a agruparse, formando un círculo. En el centro, el cofre brillaba intensamente, como un faro que atraía a los perdidos. Las sombras se acercaron, sus rostros retorcidos ahora reconocibles, rostros de sus antepasados, aquellos que habían caminado por esta tierra antes que ella, llenos de sufrimiento y rabia. No puedes huir de lo que eres. Este lugar te reclama, aullaron en un susurro gutural. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si era cierta su afirmación, no solo estaba en un jardín maldito, sino en el centro de un ciclo de dolor que debía romper. Con cada grito de sus ancestros, una parte de ella se sentía estrangulada. Tenía que encontrar la verdad. De golpe, un recuerdo asaltó su mente, la leyenda familiar que circulaba en las reuniones, un pacto oscuro hecho hace generaciones. Sentir que formaba parte de ese legado la llenaba de horror. Su corazón se aceleró y una determinación creciente empezó a emerger en ella. Si soy parte de esto, lo enfrentaré, anunció con voz firme. Las sombras se detuvieron, sus risas se convirtieron en murmullos nerviosos. Elijo la vida y la libertad de mi hermano. Una ola de energía atravesó el espacio, empujando a las sombras hacia atrás. Elena levantó las manos, sintiendo cómo la luz del cofre respondía a su llamado. Con cada palabra, el aire a su alrededor comenzaba a vibrar, creando una atmósfera de tensión intensa. Decido romper el ciclo, gritó. La luz del cofre estalló en un resplandor de colores, iluminando el jardín por completo. Las sombras se contorsionaban de dolor, su risa se volvía gritos de desesperación. Salgan de nuestras vidas. Pero entonces el jardín se sacudió, como si una tormenta invisible hubiera despertado la tierra misma. Las raíces se retorcían y las sombras se arremolinaban alrededor de ella, intentando arrastrarla de nuevo hacia el abismo. Elena, sintiendo un peso abrumador, gritó, «No. Yo elijo romper la maldición». La luz del cofre se intensificó, iluminando incluso el rincón más oscuro del jardín. Fue entonces que escuchó un llamado, un susurro que parecía venir de atrás, una voz conocida que la llamaba. Elena, ven, Sergio. La conexión la atravesó como un rayo. En ese momento de claridad, recordó el significado de su lucha. El miedo se transformó en coraje. ¿Podría rescatarlo antes de que el jardín se lo llevara para siempre? El viento sopló con fuerza, levantando hojas y tierra. Sergio, gritó, su corazón desgarrándose por la angustia. Ella sabía que la batalla no solo eran sombras y miedo, sino el resultado de una red familiar de secretos y sacrificios. Mientras la oscuridad se cernía como una nube amenazadora, Elena sintió que el jardín no solo la quería destruir. Quería que recordara algo más, un secreto que cambiaría todo. El eco de una risa resonó una vez más. ¿Vas a jugar con nosotros, Elena? Lo que no sabía era que el verdadero peligro se ocultaba muy cerca, en su propia sangre. ¿Sería capaz de desenterrar la verdad y enfrentar la maldición que la perseguía? La oscuridad se cerraba, y con ella, el tiempo se agotaba. La pregunta flotaba en el aire, un susurro aterrador que apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por liberar a tu hermano? Elena sintió como el pulso del jardín se aceleraba, latidos que resonaban en su oído como un llamado incesante. La luz del cofre pulsaba, desafiando la oscuridad, y con cada parpadeo, su entorno parecía vibrar como si mismo estuviera vivo. El aire pesado y frío se introducía en sus pulmones, pero la determinación la mantenía erguida. El susurro de Sergio seguía presente, una melodía dolorosa que alimentaba su voluntad. ¿Dónde estás, hermano?, pensó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las sombras, frenéticas, parecían danzar a su alrededor, sus rostros familiares se distorsionaban en muecas de agonía, mientras sus ojos ardían con un fuego oscuro.
Tu rayo de luz no servirá de nada, Elena, dijo el ser sonriente, su voz se filtraba entre las sombras. Cada paso que das en este lugar, cada intento de enfrentarte a tu destino, te hunde más en la maldición. ¿Es realmente tu hermano a quien deseas salvar? Las palabras del ser colisionaron en su mente, y por un instante, vaciló. La verdad, esa maldita maldición, se cernía sobre ella como un manto pesado. Lo que más deseaba era rescatar a su hermano, pero ¿a qué costo? La historia le advertía que los sacrificios son parte del legado de su sangre. Al mirar a su alrededor, los rostros conocidos de sus antepasados la observaban con anhelo, pero también con reproche. ¿Acaso estás dispuesta a repetir nuestros errores? Preguntó uno de ellos. Elena sintió como una ola de culpa la envolvía, y la duda se instalaba como un frío en su pecho. No. No puedo dejar que esta sombra consuma a Sergio, murmuró. Las sombras al sentir su duda se lanzaron hacia ella, pero la luz del cofre se intensificó, expandiéndose como un escudo resplandeciente. No, no más, gritó, aún en medio de la confusión. Con cada latido, el jardín parecía retorcerse, como si el tiempo se rompiera. Una niebla espesa se alzó, abriendo una grieta en el suelo oscurecido. La tierra gorgoteaba, revelando una caverna sombría que se asemejaba a un pulso aletargado de un monstruo que despertaba. El miedo se adueñó de ella, pero en el fondo también había curiosidad. ¿Sería ese el abrazo de la verdad que tanto necesitaba? Dando un paso tembloroso, se acercó al abismo, atraída por un brillo tenue que prometía respuestas. Elena Ben continuó la voz, más clara ahora. Era la voz de Sergio, llena de desesperación y miedo. No puedo dejarte, murmuró, sintiendo que la luz del cofre hervía a su alrededor. Pero, ¿a dónde la llevaría? La pregunta la atormentaba. El zumbido de las sombras crecía, convirtiéndose en un lamento que resonaba en cada fibra de su ser. Deteniéndose al borde de la grieta, Elena sintió un yoúlt de energía correr por su cuerpo. Las visiones de su familia, de sus luchas y sacrificios, inundaron su mente. Si la verdad me hará más fuerte, tendré que afrontarla, decidió, apretando los dientes. Luego, cerrando los ojos, lanzó su voz hacia el vacío. Estoy lista para enfrentar la maldición. La oscuridad pareció congelarse, el jardín, en un momento de inexplicable quietud, le ofreció la oportunidad de cruzar al abismo. Se acercó un poco más, el sudor le corría por la frente. Ella sabía que dentro de esa cueva se escondía lo que tanto temía, y aunque el miedo le atenazaba el pecho, no podía dar marcha atrás. Justo cuando estaba a punto de saltar, una risa baja y burlona emergió de la oscuridad. ¿De verdad crees que puedes pelear contra tu destino, Elena? La sangre llama a la sangre, y ya estás atrapada. Las sombras empezaron a rodearla de nuevo, la voz de Sergio se desvanecía, y la sensación de desesperanza la envolvió. ¿Qué era real? ¿Qué sería un nuevo precio por su vida? El jardín crujió, y el suelo bajo sus pies se derrumbó, llevándola directo al abismo, sin saber si sería la salvación o su perdición. El momento de la verdad ha llegado, resonó una voz oscura, y la oscuridad se cerró a su alrededor, mientras Elena gritaba su nombre. Su precio por liberar a su hermano mantenía el aire helado. ¿Sobreviviría a lo que estaba a punto de descubrir? Las sombras esperaban el verdadero horror apenas comenzaba a despegarse. Elena se precipitó en la oscuridad, el vacío abrazándola como un abrazo helado. La caída parecía interminable, y el eco de su grito apenas se desvanecía antes de ser devorado por la negrura. Cada segundo que pasaba, la angustia crecía, un laberinto de pensamientos que giraban en su mente. ¿Dónde estaba? ¿Qué le esperaba al final de esta caída? ¿Qué ser oscurecido había comenzado este juego? Finalmente, su cuerpo impactó contra un suelo liso y húmedo. La tierra la recibió con frialdad, un ruido sordo resonó al chocar. Sentada, Elena trató de orientarse en la penumbra, su respiración era un torrente acelerado. El aire era pesado, saturado de un olor a tierra marchita y humedad.
A su alrededor, una luz temblorosa comenzó a emitir un brillo irregular, revelando las paredes de piedra que la rodeaban, eran viejas, cubiertas de moho y humedad, como si el tiempo mismo hubiera olvidado ese lugar. Sergio, gritó, pero su voz se perdió en los ecos. No había respuesta. Solo un silencio abrumador que parecía contener un susurro, elige un frío gélido le recorrió la espalda. La herejía del silencio la hacía dudar, su mente iba de un lado a otro entre el horror y la esperanza. La luz que había aparecido antes lucía como un faro, la llevaba hacia un pasillo que se adentraba aún más en la oscura caverna. Se levantó tambaleándose, su cuerpo aún resentido por la caída, y se dirigió hacia la luz que danzaba, guiándola con un parpadeo seductor. A medida que avanzaba, un murmullo comenzó a llenar el aire. Palabras inconexas, piadosas y amenazantes al mismo tiempo. Sin embargo, no podía distinguir de dónde provenían. Elena sintió como su piel se erizaba. Sergio. Responde. Su voz sonó más golpeada entre las piedras que antes. Tal vez había algo o alguien que podía ayudarla. La luz se intensificó de repente, revelando un altar rudimentario al final del pasillo. En él, había una figura encapuchada, su silueta se mantenía fija, como si esperara a algo o a alguien. Con un impulso inesperado, Elena se acercó a la figura, su corazón latía con fuerza en su pecho. Lo que menos quería era que un nuevo horror se desplegara frente a ella, pero la necesidad de encontrar a su hermano era más fuerte. Te he estado esperando, Elena, dijo la figura con una voz suave pero venenosa. A la luz, pudo distinguir unos ojos brillantes que parecían atravesarla, como dagas. Eres la elegida, la que debe decidir entre la vida y la devastación. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblaba un poco. Tu hermano está aquí, atrapado entre sombras. Pero él no es el único. Cada decisión que tomes determinará si recuperas lo que has perdido o si pierdes lo que tienes aún. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por él? La figura hizo un gesto hacia la oscuridad. Enfréntate a la verdad, o quédate aquí para siempre. Las palabras resonaron en su ser. Un sacrificio. ¿Qué implica eso? Elena sintió como su propia existencia pendía de un hilo. No puedo. Sergio no es culpa de nada. No voy a permitir que esto siga. Su voz retumbó, reverberando en las paredes frías. En ese instante, un grito resonó a través del pasillo, un sonido desgarrador que le heló la sangre. ¡Ayúdame! La voz de Sergio era un eco desesperado, un llamado que rompió su frágil voluntad. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la oscuridad, buscando la fuente del lamento. Pero cada paso la llevó más cerca de la verdad que temía. Las paredes parecían moverse, como si el lugar mismo se deleitara en su desesperación. La figura encapuchada se reía, el eco de su risa llenaba la caverna, burlándose de su decisión. La elección debe hacerse pronto, pequeña Elena, o perderás todo lo que amas, incluso antes de haberlo tenido. Las luces comenzaron a parpadear, y la caverna tembló. Un viento frío se alzó de repente, llevándola al centro de una tormenta implacable. Antes que pudiera reaccionar, la negrura se arremolinó a su alrededor, y la voz de Sergio, ahora un lamento desgarrador, se unió al clamor de las sombras que la rodeaban. Elena. Otro grito. Pero más distante, como un eco que se desvanecía en la misma oscuridad. ¿Qué vas a decidir?, preguntó la figura nuevamente, acercándose, con sus ojos ardientes fulgurando en la penumbra. Su aliento helado se sentía más cerca, envolviéndola en la agonía del temor. Los ojos de Elena se abrieron como platos, y el peso de su elección comenzó a caerle, la desesperación se transformó en un grito interno. La verdad era fría, pero la decisión la haría cálida o la consumiría. Sintiéndose atrapada, un pensamiento cruzó su mente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por amor? Una luz brillante estalló frente a ella, y la oscuridad se volvió un caos. Sergio, aquí voy, gritó mientras el abismo se la tragaba de nuevo,
empujándola más cerca del horror que nunca imaginó que enfrentar. Estaba a punto de enfrentarse a la maldición que su sangre había heredado. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de descubrir? Elena se encontró nuevamente en la penumbra, pero ahora el pánico la invadía de forma más visceral. La explosión de luz había revelado sombras que danzaban a su alrededor, y supo que cada figura en la oscuridad representaba una parte de su miedo, un reflejo retorcido de lo que podría perder. El grito de Sergio reverberaba en su mente como un tambor que marcaba el compás del horror. Sergio, gritó de nuevo, su voz desgarrada resonando entre las paredes, sin saber si esta vez llegaría a él. La risa burlona de la figura encapuchada se mezclaba con el lamento lejano, creando una sinfonía macabra que le hacía temblar. Debes elegir, Elena, insistió la figura, avanzando hacia ella con un movimiento fluido. Cada sombra que miras tiene su precio. Infinitas historias de aquellos que han llegado antes que tú. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu hermano? Elena retrocedió, sintiendo cómo su corazón latía en su garganta. Las sombras comenzaban a desdibujarse, acercándose, acechando como bestias hambrientas. En un impulso, golpeó un mármol polvoriento con su mano. La superficie emitió un sonido sordo, y del impacto, una grieta apareció. Era como si el suelo mismo le hablase, advirtiéndole de los secretos que yacían debajo. El miedo es el motor de esta elección. La figura levantó una mano huesuda, señalando la grieta. Tus decisiones deben ser limpias, honestas. Si te alejas del camino verdadero, el costo será mayor de lo que imaginas. Lo que has presenciado aquí cambiará todo. Elena respiró hondo. Las palabras de la figura, aunque sombrías, la impulsaron a moverse. Debía entender la verdad oculta tras todo aquello. Inspirada, se acercó a la grieta, y como si fuera un portal hacia otro mundo, comenzó a sentir un calor proveniente de su interior. Sergio, estoy aquí, gritó de nuevo, esperanzada. Al inclinarse, sintió que algo tocaba su mano. Una imagen fugaz la atravesó, un destello del rostro de su hermano atrapado en un mar de sombras, clamando su nombre. Anhelaba abrazarlo, calmarlo, pero las palabras se fueron desvaneciendo. Elena, su voz resonó, triste y distante. La grieta vibró con su angustia. ¿Qué estás dispuesta a perder, hermana?, interrogó la figura, la sonrisa retorcida pareciendo cobrar vida. La pregunta no es solo qué sacrificarás, sino quién serás una vez que lo hagas. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al marcar su mente con su propia fragilidad. ¿Qué tipo de elección se me requiere?, preguntó, consciente de que cada respuesta iba a desatar una tormenta más intensa. ¿Qué debo dar para rescatar a Sergio? Tus recuerdos serán el precio, dijo la figura, con un tono que parecía bailar entre la risa y el desafío. Olvidas momentos, esencia, pero a cambio, recuperarás lo que más amas. Elena cerró los ojos, de inmediato, escenas de su infancia vinieron a su mente, risas, juegos, lágrimas de felicidad. Era una vida completa. Todo lo que había construido estaba entrelazado con esos recuerdos. ¿Podría renunciar a ellos? ¿Podría olvidar el calidez de su hogar para salvar a su hermano? Un grito desgarrador rasgó el aire otra vez, haciéndola saltar. Esta vez, el lamento parecía venir más cerca, como si Sergio estuviera a solo unos pasos de ella. Pero al mismo tiempo sentía que las sombras la envolvían, empujándola hacia la grieta. Debes decidir, o te irás dejando atrás a lo que amas. Las sombras no esperan a nadie, insistió la figura, apremiante como un eco lejanísimo de todo lo que se le había arrebatado. Elena sintió que su corazón latía más rápido, casi a punto de romperse. Con un grito ahogado, se zambulló hacia la grieta, sintiendo el arrebato de historias perdidas y recuerdos mezclándose con el aire pesado. La negrura la abrazó, y antes de que pudiera procesar el dolor de su elección, una luz la envolvió por completo, llevándola hacia adelante como un remolino. En ese instante, lo último que escuchó fue la voz de su hermano, resonando en la distancia, aún con ese aura de desespero. Elena,
antes de que todo se desvaneciera. Cuando la luz se dio, Elena se encontró de pie en un nuevo lugar, una sala amplia y oscura, llena de espejos que reflejaban versiones deformadas de ella. Allí, el eco de su grito aún resonaba. Pero, ¿era realmente ella quien había regresado de las sombras? Mientras hablaba, una respuesta oscura estaba por revelarse, y esa respuesta podría cambiar todo lo que creía saber de sí misma y de su amor por Sergio. ¿Dónde estás, Sergio?, preguntó, su voz temblando, y con miedo de que su elección había traído consigo algo más que recuerdos, algo que podría costarle mucho más de lo que había imaginado. Elena se encontró en el centro de aquel extraño salón. Las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban no solo su imagen, sino múltiples versiones de lo que había sido. En cada uno de ellos se podía ver el dolor, la lucha, el amor que había sentido por su hermano, así como los ecos de la desesperación que la habían llevado allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Sergio, gritó, su voz resbalándose en el aire denso. Pero solo recibió un eco silencioso a cambio. Con cada paso que daba, el sonido de sus pies resonaba como un tambor en su pecho. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí misma. No puedo haberte dejado atrás. Pero en el fondo, sabía que había sacrificado más de lo que podía imaginar por recuperar su hermano. Mientras se acercaba a un espejo, de repente, una imagen se iluminó. Era Sergio. Su rostro reflejaba una mezcla de angustia y esperanza. Elena, por favor, su voz se escuchó débil, como una súplica que atravesaba el espacio. La imagen de su hermano pareciera luchar contra una sombra oscura que lo envolvía lentamente, arrastrándolo hacia un abismo. No puedo dejarte, Elena se sintió abrumada por la urgencia de salvarlo. Sin pensarlo, lanzó su mano hacia la superficie del espejo. Una corriente de energía la atravesó, y las sombras comenzaron a manifestarse, retorciéndose como serpientes. Una figura emergió de la oscuridad, la figura encapuchada se reía burlonamente, mostrándole los estragos que su elección había causado. Tu sacrificio tiene consecuencias, Elena. Olvidaste que esto es el precio de lo que deseas. Las imágenes en los espejos empezaron a distorsionarse, mostrando versiones de Elena donde las sonrisas se convertían en lamentos. En cada reflejo, un recuerdo se desvanecía, y con ello, un pedazo más de lo que había sido. Deberías encarar tu propia verdad, dijo la figura, acercándose a ella. Elena sintió una ira febril llenándola. No me dirás qué hacer, respondió con fuerza, sus manos temblorosas apretándose contra su pecho. Sergio es lo que importa. No permitiré que pague por mis elecciones. El aire a su alrededor vibró mientras la figura la observaba con una sonrisa cínica. Pero las decisiones siempre tienen un costo. ¿Qué te queda cuando lo que más amas se convierte en tu mayor terror? Elena rechazó sus palabras, todavía guiada por un amor inquebrantable hacia su hermano. Pero la duda se deslizó en su mente. ¿Podría realmente salvarlo sin perderse a sí misma en el proceso? Con cada ladrón que caía, la sombra de Sergio se hacía más intangible. Sergio, gritó nuevamente, su corazón hiriendo por el dolor. La figura se burló. Tu amor te ciega, no puedes luchar contra el destino. Con la fuerza de sus recuerdos, recordó su infancia. Cada risa, cada lágrima compartida, habían tejido un vínculo increíblemente fuerte entre los dos. No, esto no va a terminar así, clamó, recordando el pacto que había hecho con la magia oscura, un pacto que había sido construido sobre dolor y desesperación. Miró hacia los espejos que mostraban su elección, su desafío, y decidió que no dejaría que el legado de sufrimiento continuara. En un arrebato de coraje, se dirigió de nuevo al espejo que la reflejaba, y gritó, rompo el ciclo de dolor. Sergio, ven hacia mí. La luz del cofre comenzó a brillar intensamente, iluminando el lugar donde estaba. Las sombras a su alrededor se retorcían y gritaban mientras el poder de su amor resonaba con más fuerza. Algo sucedía en el aire, el jardín en su mente comenzaba a liberar el dolor.
Y con esa luz, el espejo se quebró, un destello de esperanza iluminó la sala y finalmente, las sombras se disolvieron. Por un breve instante, la figura encapuchada dejó de reír y su rostro se tornó de terror. No puedes escapar de lo que eres. La sombra volverá. Elena sintió que el poder de su amor y del sacrificio finalmente eran suficientes para salir. Y entonces, como si la oscuridad estuviera aceptando su decisión, lo vio. La imagen de Sergio emergió entre las sombras, su rostro lleno de luz y esperanza. Elena corrió hacia él, sintiendo el espacio entre ellos despejarse. ¿Has venido? Su voz era ahora clara, y juntos se aferraron. El abrazo fue un lazo que rompió con el terror y la desesperación. No te preocupes, estoy aquí, le dijo mientras la luz seguía envolviendo el lugar. Elena, susurró la figura, su risa se apagaba en la profundidad. No puedes escapar de lo que has desatado, pero para Elena, en ese momento, todo lo que había enfrentado parecía derretirse en un mar de luz. Seré libre de esta maldición, prometió con determinación, sabiendo que la verdadera batalla no sería solo contra las sombras externas, sino sobre su propia esencia. Mientras el espejo se transformaba en polvo brillante, la caverna se desmoronó y ambos se encontraron en el jardín que había sido su hogar. La luna brillaba, y las sombras, que un día habían cobrado fuerza, se desvanecían como un eco olvidado. El jardín estaba vivo, las flores volvían a florecer, y con ellas, la esperanza. Elena se dio cuenta de que aunque las sombras siempre estarían cerca, ya no podrían enviarla a la angustia. El amor por su hermano había vencido, y con eso, el precio que estaba dispuesta a pagar por la libertad era el verdadero legado de su familia. Juntos, dijo Elena, tomando la mano de Sergio. Siempre juntos. Y así, con el sol saliendo detrás de los cerros, dejaron atrás el horror, adentrándose en un nuevo comienzo. El final que habían temido no solo traía consigo la libertad, sino también la promesa de un nuevo camino, ondeando con dulzura entre las flores del jardín renacido. Ahora, a ti, que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo. Cada like y comentario alimenta la magia de este canal. Dale al botón de like y ayúdanos a traer más historias increíbles. Comenta con tus teorías sobre el final porque queremos saber qué piensas. No olvides compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer esta impactante conclusión. Esto es solo el comienzo. Actúa ahora y sé parte de nuestra comunidad.